San Ignacio encabeza los ejercicios espirituales con la oración del alma de Cristo, una oración antigua, medieval, que ya aparece en varios códices del siglo XIV, a la que San Ignacio tenía una muy especial devoción. Esta oración puede ayudarnos a los ejercitantes a situarnos en nuestra propia realidad para que desde ella nos preparemos a comenzar el proceso de los ejercicios espirituales día a día. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad, cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad, cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, en la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. El problema del pecado y de la falta repetida, las mismas caídas y recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida, otras veces un pasado que pesa demasiado y que aún nos hace sentir falsos y sucios. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas, la dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor y la enfermedad. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto un problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. Los problemas de la superficialidad al darse cuenta que no se vive en profundidad, aún más que uno vive tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin profundidad y convicción, entonces dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me separe de ti.
Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende pero no se siente, cuando se predica pero no se aplica, cuando se predica pero no se conmueve, cuando la fe se vuelve demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea o una moda. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo para poder sobrevivir sin tener dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, los aplausos, el prestigio, la riqueza se hace muy fuerte. Entonces del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón abierto y vulnerable, con la valentía que da el saberse en la presencia de un Padre misericordioso, quizás en medio de las dudas que dejan el alma inquieta, colocarse delante de la presencia de Dios sin tratar de buscar respuestas en silencio, no hacer promesas, sino tan solo estar en su presencia desde la sinceridad de uno mismo. Amén, amén. Alma de Cristo, santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme. y dentro de tus llagas, Escóndeme. No permitas que me aparte de ti. del enemigo, Defiéndeme. en la hora de mi muerte, Llámame.
Combate hacia la conversión, día 10. Un pecador perdonado. Situaciones de pecado. Aquel que solo se queda con su pecado cae en un abismo de culpabilidades, remordimientos insanos y vueltas inútiles a su propia imagen. Por otra parte, aquel que pretende sentirse perdonado sin pasar por el reconocimiento humilde del propio pecado se queda muy lejos de su verdad. Solo la experiencia del pecador perdonado permite un auténtico encuentro con Dios Padre y se abre el horizonte de futuro en la posibilidad de emprender el camino de reconstrucción, sanación y recreación de su propia vida en un acto de profundo agradecimiento. El saberse perdonado después de haber reconocido el propio pecado abre a la dinámica de una profunda comprensión del otro en una actitud de disculparlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Primera de Corintios 13:7. En el perdón recibido, uno descubre el significado más profundo del amor al sentirse aceptado tal como es en su realidad más honda y a la vez encuentra la fuerza para reconstruir su vida. El camino del perdón es fecundo y vale la pena, aunque en él amenacen peligros y a veces se ronden precipicios de falsas culpabilidades, narcisismos heridos y vueltas inútiles en torno a la propia imagen. Una ayuda indispensable en este camino consiste en lo relacionado fuera de la referencia a un Dios personal, a la conciencia de haber defraudado el amor, de no haber respondido a su llamada, de haber rehusado su oferta de una vida plena. No existe una experiencia sanante del pecado. El episodio del encuentro de David con el profeta Natán, que leemos en 2 de Samuel 11:12, narra el paso de la culpabilidad al arrepentimiento. David se encapricha de Betsabé, la mujer de Urías, mientras éste está en la batalla. La lleva a su palacio y se acuesta con ella. Cuando después ella le hace saber que espera un hijo, la reacción de David propia de una culpabilidad narcisista, porque él se siente culpable por haber quebrantado una ley y su propia imagen está en peligro. Por eso manda llamar a Urías e intenta por todos los medios que éste regrese a su casa y así aparecer que el hijo fuera suyo. Pero David no lo consigue y entonces ordena que pongan a Urías en un lugar de máximo peligro en la batalla y allí muere. De esa manera queda a salvo la fama de David y el rey se casa con Betsabé. Cuando el profeta Natán se presenta en el palacio y le cuenta la historia de atropello de los derechos de los pobres que tuvo lugar
En su reino, David reacciona con cólera aprovechando una culpabilidad ética. David sentencia que este hombre merece la muerte, pero Natán aclara que tú eres ese hombre y comienza a recordarle la historia de su vida con Yahvé. Es Dios mismo quien toma la palabra a través de su profeta. Yo te ungí, rey de Israel. Yo te libré, yo te di. En cambio tú, David, es introducido en el ámbito del encuentro y de la relación personal y solo entonces aparece la palabra pecado en la boca de David. He pecado contra el Señor. La experiencia del pecado se comprende dentro de la dinámica de un Dios que pregunta, llama, manifiesta su amor, invita, pero no recibe respuesta. En el Antiguo Testamento Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán responde, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3, 8, 11. A Caín Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A la cual Caín responde, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Génesis 4. En ambos casos, el narrador bíblico describe la decepción que tiene Dios, el fracaso de sus expectativas de relación personal con el ser humano que es Adán, que ha creado a su imagen y semejanza y por tanto capaz de comunicación, de diálogo, de amor. La respuesta del Adán es la huida, el miedo, el rechazo del encuentro, la ausencia de la cita. Tampoco se recibe la respuesta adecuada a su otro proyecto sobre el ser humano. Una actitud de cuidado, de atención fraterna, de defensa mutua. Por el contrario, Caín se desentiende, rechaza hacerse hermano, se niega a la solidaridad que pide el comportamiento fraternal y de ahí nace el impulso que le lleva a darle muerte a su propio hermano. Reconocer el propio pecado delante de Dios abre un camino nuevo en la propia vida. En primer lugar, crea un sano crecimiento de autoestima porque las parábolas que se encuentran en el capítulo 15 de San Lucas vuelven sobre el mismo tema. Eres pertenencia de Dios, su moneda, su oveja, su hijo, y por ello muy valioso en sus ojos. Dios no soporta perderte y emprende la búsqueda, no se cansa hasta encontrarte, y ese encuentro lo produce Dios. A él una gran alegría, esta conciencia de pertenecer a Dios, esta aceptación más allá de la propia imaginación y expectativa, tiene el poder de arrastrar viejas culpabilidades y complejos. Además, esta experiencia del perdón cambia el nivel de relación con Dios Padre debido a la situación de pérdida y reencuentro. En el caso de la oveja y de la moneda,
no existe esta conciencia, pero en el caso del hijo perdido y encontrado, existe una vuelta a la casa, otra manera de estar junto al Padre. Nace una actitud de disponibilidad total, el deseo de corresponder a la acogida incondicional fraterna. El encuentro con lo perdido no establece una situación anterior, sino que crea una diferente. Es la transformación dictada por la gratitud. Por último, la propia experiencia anima a no dar por perdido irremediablemente a nadie. En esta escuela de Dios Padre se aprende a no desanimarse en la búsqueda de hermano perdido, a imaginar nuevos caminos de reconstrucción de relaciones, a ser creativo, a considerar posibilidades de reconciliación. Acatar la propia aceptación de ser aceptado por Dios Padre desde la gratuidad del amor divino es fruto de la gracia. El ser aceptado por alguien más grande cuyo nombre apenas se conoce significa aceptar simplemente el hecho de ser aceptado. Esto no es el resultado de un esfuerzo moral, sino la bondad de Dios Padre para con su criatura. En la sexta regla corresponde a los criterios de discernimiento de segunda semana. Ignacio señala que cuando el enemigo de la naturaleza humana fuere sentido, conocido de su cola serpentina y mal fin a que induce, aprovecha a la persona que fue de él tentada, mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba hasta hacerle y traerla a su intención depravada para que con la tal experiencia conocida y notada se guarde para delante de sus acostumbrados engaños. En la vida del misionero existen situaciones de pecado que pueden iniciarse con comienzos pequeños, incluso a veces con mayores intenciones, pero con determinados que siempre acaban ahogando el mismo ministerio. A veces para desempeñar bien la misión encomendada se entra en un ritmo de trabajo sin descanso. Esta entrega no necesariamente se encuentra sin el deseo de tener éxito apostólico, pero de todas maneras se cae en el cansancio que hasta llega a afectar el propio carácter y con altas cuotas de intolerancia. Lo primero que se deja suele ser la oración. Ciertamente, el activismo, el cansancio y la desazón inciden negativamente en el ejercicio del ministerio y se va perdiendo el sentido de Dios en nombre
de quien se ejerce el mismo ministerio y por quien se entrega al mismo trabajo. El resultado final es un estado de mediocridad espiritual del cual resulta difícil salir con posterioridad. La vida diaria sigue, pero con una débil motivación espiritual detrás del actuar y el hablar. En esta situación, el misionero se olvida de sus limitaciones humanas y, como todo ser humano, precisa de momentos de descanso. Realmente, en estas situaciones existe una contradicción entre lo que se critica en la vida acelerada de la sociedad, la falta de tiempo para orar y contemplar, y la vida concreta de aquel que presenta esta crítica. Otra situación común en la vida misionera es el individualismo en el trabajo apostólico, porque tiene la impresión de que resulta más efectivo y mejor. Detrás de este individualismo habría que preguntarse si existe también una actitud de autosuficiencia en el sentido de definirse más o a partir del propio trabajo y las obras concretas que de la misión. En otras palabras, existe el peligro de encontrar la propia seguridad en un trabajo más que en el seguimiento de Cristo que envía a la misión. Otras veces se tiende a criticar a los demás sin amor ni misericordia. Una cosa es ser crítico y buscar siempre lo mejor, pero desde dentro y con cariño. Otra cosa totalmente distinta es fijarse tan solo en los defectos de los otros, observar tan solo lo negativo y encontrar casi una satisfacción inconsciente en constatar lo lejos que se está de la meta. Más bien, se tiene que hacer el esfuerzo de animar al otro y felicitarlo frente al bien que hace, porque demasiadas veces se tiende tan solo a lo negativo. Otra situación de pecado es la de un ingenuo sentimentalismo o la de jugar con los sentimientos de los demás. También es fácil perder la disciplina del cuerpo o no darle el descanso necesario mediante una vida ordenada, como es en la hora de acostarse, en las comidas, en las bebidas y también en el tiempo de trabajo. La formación permanente es un deber para con la comunidad a la cual uno está enviado. La falta de información sólida, más allá de lo que se comenta, y dejar la lectura teológica dificultan una aproximación seria a los nuevos problemas que surgen en el trabajo pastoral. Llevado al extremo, esto tiene el peligro de hacer de la acción pastoral una actividad irrelevante cuando no se debe dar respuesta a las preguntas reales de la gente. Las respuestas de ayer no siempre coinciden con las preguntas de hoy. Una creciente distancia entre la palabra y la acción concreta
perjudica la propia identidad misionera y hace perder credibilidad frente a la comunidad. Se puede llevar una vida buena vivida en un ambiente de compromiso, pero también ir perdiendo el ideal religioso y la motivación si no se enfrenta esta situación. Se corre el peligro de acostumbrarse a ella e ir secularizando la vida espiritual. Paul Claude le escribió: Señor, si necesitas vírgenes, si necesitas valientes bajo tu estandarte, ahí está Domingo y Francisco. Señor, ahí está Lorenzo y Santa Cecilia. Pero si necesitas por acaso de un perezoso y de un imbécil, de un orgulloso y de un cobarde, de un ingrato y de un impuro, de un hombre cuyo corazón estuvo cerrado y cuyo rostro fue duro, cuando todos te falten, me tendrás siempre a mí. La santidad de los santos no residía tanto en sus buenas acciones cuanto en creer que Dios era capaz de hacer grandes cosas a través de ellos a pesar de sus limitaciones. No se trata de gloriarse de las propias limitaciones como tampoco de resignarse frente a ellas, sino de confiar que la fuerza de Dios es superior a ellas. Por ello, San Pablo confiesa que Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. 1 de Corintios 1:27. Es que llevamos este tesoro en recipiente de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. San Pablo revela su propia experiencia cuando le fueron reveladas las palabras del Señor. Mi gracia te basta, mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Y concluye: por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me compadezco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Al considerar el propio pecado, es aún más importante meditar como Dios es el alfarero que va trabajando con el barro humano para manifestar en él su gloria. Jeremías 18, 1, 6. Su modo propio de obrar con el barro es modelarlo, incluso deshaciéndolo y haciéndolo, a fin de que aparezca en la humildad su ser misericordioso. Dios Padre recupera siempre lo bueno e incluso lo malo para que aparezca la imagen de su Hijo en el barro frágil que es el ser humano. Si alguien siente la gracia de acercarse al sacramento de la reconciliación, podría ser muy significativo si en la oración va pensando en qué sugerir al confesor como una penitencia adecuada
¿Qué gesto pudiera ser como signo de ir a la raíz del mal que hay en uno? ¿Qué proponer como digno y signo de auténtica conversión en la propia confesión? Se nos exponen y proponen unas lecturas bíblicas. Éxodo 32, 1, 10, el becerro de oro. Isaías 5, 1, 7, canción de la viña. Ezequiel 16, historia simbólica de Jerusalén. Salmos penitenciales 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Salmos 51, que es el miserere, destacando la confesión del pecado y la alabanza frente a tanta misericordia. Segunda de Samuel 11:12. David y el profeta Natán. Miqueas 6:1-8. Pleito de Dios contra Israel. Isaías 5:1-8. El viñedo como imagen de Judá. Mateo 25:14-30. La parábola de los talentos. Lucas 15. Las parábolas de la oveja perdida, del dracma perdido y del Padre misericordioso. Juan 8, 1-11, la mujer adúltera. Hagámonos algunas preguntas. Lo que más me aparta de Dios no son tanto mis pecados cuanto la no aceptación de mi ser pecador y necesitado de su misericordia. ¿Es cierto? ¿Siento el perdón de Dios sobre mi vida? Con toda honestidad creo que existe algo que Dios no me puede perdonar. ¿He sido capaz de perdonar?